Del Señor. Y sabemos nosotros que siempre a través de su palabra podemos nosotros nutrirnos de ese alimento que nos da Cristo a través de su Padre. Y he querido traer pues hoy un mensaje corto, un mensaje que hemos ya estudiado muchas veces, que es Cristo a la cabeza de la iglesia. Sabemos todos que Cristo siempre ha estado a la cabeza de la iglesia, así como el varón dice que es la cabeza de la mujer. Y esto que nuestro Señor ha instituido para aplicarlos en nuestra vida. La iglesia es parte de nuestra vida. En el hogar también podemos también emplear este ejemplo que el Señor nos ha dejado. Y sabemos que la iglesia es de Dios, primeramente, lo hemos estudiado muchas veces, y que Dios ha puesto a Cristo a la cabeza. Desde el principio ha existido la iglesia de Dios. Todos hemos visto desde el principio cómo ha hablado la iglesia a través del pueblo de Israel. Y así cuando Cristo aparece, cuando Cristo se presenta, vemos cómo se presenta Cristo a los discípulos como la cabeza de la iglesia. Y vemos que en todo ese complemento de enseñanza que da Cristo a su pueblo, al pueblo de Israel y principalmente a los discípulos, para que ellos aprendieran de Cristo y pudieran también ellos llevar su palabra a todo lugar y pudieran también enseñar, pudieran también ellos ser partícipes de todos los milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo en el tiempo que estuvo en la tierra. Pero lo importante es que Cristo dejó bien fundado este legado de que Él a la cabeza nosotros podíamos avanzar, siempre teniendo a nuestro Salvador como el principal eje para poder nosotros guiarnos. Y es importante que nosotros tengamos ese principio bien fundado para que podamos nosotros avanzar cada vez. Si hablamos del cuerpo humano, vemos que el cuerpo está compuesto de la cabeza, después viene el cuerpo, los dedos, los pies, pero algo muy importante, porque la cabeza es lo que le da el alimento al cuerpo. Como vemos, por nuestra boca entra el alimento que nutre a todo el cuerpo. Igualmente, Dios lo compara, por eso lo pone a Cristo a la cabeza. A través de Cristo nosotros vamos a alimentarnos de ese alimento espiritual, nos vamos a nutrir de esa comida también que es espiritual, y vamos a tener ese avance, vamos a tener ese conocimiento, vamos a tener toda la sabiduría que Dios nos pueda dar a través de Jesucristo. Por eso es importante que nosotros tengamos siempre a Cristo a la cabeza, y como Él lo trajo a través de los discípulos, quiso darle esa enseñanza. Pero vemos que el Señor, cuando vino a los discípulos, no vino a cambiar nada. Su palabra, su doctrina, todo era pura. No había cambio, no había variación en la doctrina, y la ha mantenido hasta el día de hoy. Por eso la iglesia de Dios es reconocida, porque no ha mudado, no ha cambiado su doctrina y mantiene una doctrina firme desde el inicio, cuando nuestro Señor Jesucristo vino y pudo entonces Él presentarse a los discípulos. Entonces vemos que es muy importante hoy en día la doctrina, porque esta doctrina son presentadas a cada uno de nosotros para ayuda,
para ayudar a seguir la luz que es Cristo y para andar en novedad de vida. Podemos andar en novedad de vida con ese conocimiento de Cristo, siendo ejemplo, y muy importante seguir la pisada de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver en Juan nos habla algo muy importante, porque todo está ligado, todo tiene un principio, y el principio es Dios, y Cristo quiere hablarnos aquí de que la doctrina que Él presenta como cabeza no es de Él. Y vamos a leerlo, este verso en el capítulo 7 de Juan. Vamos a leer el verso 16 y 17, que dice: Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo de mi propia cuenta. Entonces, vemos este principio muy importante que siempre Cristo ha querido implementar, que siempre habla de su Padre, que Él viene a ser y a obedecer a su Padre, que Él siempre viene a hablar de su Padre, que Jesús representa a su Padre, y todas las palabras que brotan de su boca ha sido enviada de su Padre. Entonces, ahí vemos esto que va ligado, ¿no? Cristo a la cabeza, pero Dios llevando el control de todas las cosas. Por eso es importante que nosotros conozcamos la doctrina, porque para nosotros conocer, como le dije, la doctrina, vamos a conocer más de la palabra de Dios, y así nos vamos a ir involucrando cada día más, vamos a entrando a ese conocimiento y nos vamos alimentando, que es lo importante y es el fin de cada uno de nosotros, alimentarnos para recibir conocimiento de Dios. Pero ¿cómo lo vamos a lograr esto? En Juan, el mismo libro de Juan, capítulo 5, el verso 39, nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Es la única forma que podemos nosotros lograr tener la vida eterna, escudriñando las Escrituras, como lo hacemos aquí sábado tras sábado. Estudiamos la escuela, es muy importante, a través de las prédicas también nos vamos nutriendo, y a través también de la literatura, como los abogados, vamos encontrando también ese alimento que el Señor nos ha dejado. Y para saber nosotros, y para poder estudiar la palabra de Dios, ¿en qué libro más podemos encontrar esta palabra? No hay otro libro donde podamos aprender de Cristo. En el poco tiempo que estuvo Cristo en la tierra, lo vamos a aprender a través de la Biblia. No hay una literatura fuera de la Biblia, no hay una película que sea más verídica que la Biblia, donde nosotros vamos a aprender realmente la vida de Cristo. ¿Qué quiere Cristo de nosotros? ¿Qué quiere Cristo moldear a cada hijo suyo y que represente realmente la iglesia de Dios? Y por eso vemos que nuestro Señor Jesucristo nos habla a través de la palabra, y es el ejemplo que nosotros debemos de seguir de Cristo. Realmente a través de la historia
que aprendemos en la Biblia, podemos ver qué es lo que sufrió Cristo, qué pasó y realmente qué quiere Cristo darnos a entender. Quiere moldearnos a nosotros, como estudiamos en la lección muy importante esta mañana, que era lo que Dios quería del pueblo de Israel. Educarlos para que ellos aprendieran a obedecer y a guardar los mandamientos de Dios. Igualmente se ha mantenido esta promesa hasta nuestros días. Si obedecemos a Dios, vamos a obtener ganancia, vamos a obtener la vida eterna, y eso es lo que realmente nosotros debemos anhelar. La cabeza, que es importante, una estructura bien fortificada, bien alimentada, que con el conocimiento de la cabeza va a alimentar entonces todo el cuerpo, y nosotros venimos a ser parte del cuerpo de Cristo. En 1 de Timoteo tenemos una cita muy relacionada. En 1 de Timoteo, capítulo 3, el verso 15. Estoy leyendo otra versión por si no coincide. Para que si tardo, sepa cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, dice esta versión. ¿Podían leer la otra versión, hermano José? Dice: y si no fuere tan presto, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Amén. Vemos esta es la versión conocida y nos habla que cómo debemos nosotros conducirnos realmente en la casa de Dios, que es el principal, y vemos que es la columna y apoyo de la verdad, a través de Cristo siendo la cabeza, nosotros parte de su cuerpo. Vamos a estructurar una iglesia donde sea un soporte como columna, baluarte dice en otra versión, de un soporte firme y que pueda salir de esta iglesia la verdad. Y es lo que en todos los años la iglesia se ha caracterizado, la iglesia de Dios, en su verdad, en no variar, como le dije anteriormente, en su doctrina, una doctrina firme desde el principio y se ha mantenido. Y así nosotros hemos querido seguir, aunque muchos han querido variar, pero realmente nos ceñimos a la palabra del Señor y queremos siempre llevar o hacer lo correcto, lo que quiere nuestro Dios. Todos los estudios que estudiamos a través de los puntos doctrinales, que son puntos importantes, básicos también, cómo manejarnos o cómo poder nosotros asumir nuestras responsabilidades cuando ya tenemos el cargo de ser hijos de Dios, bautizados. Y entonces todos estos documentos nos ayudan a avanzar, que es el propósito de Dios cada uno de nosotros, que podamos avanzar, que podamos alcanzar la vida eterna y lograr al final, como le dije, ser parte de Cristo en el reino y estar con Él. Vamos a ver en 2 de Timoteo, capítulo 3 también, el verso 15 al 17, que nos dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente instruido para toda buena obra. Amén. Muy bien, hermano. Desde la niñez nos instruyen los niños o los jóvenes que han tenido la dicha, ¿no?, de su niñez, que le han inculcado esta palabra tan maravillosa que es inspirada por Dios para que podamos nosotros alcanzar una enseñanza, que podamos corregirnos muchas veces de algunas fallas, para instruir, para en justicia actuar, y al fin de que Dios quiere lograr de nosotros un hombre perfecto, de que haya una perfección en nosotros y prepararnos para esa buena obra, y lo vamos a lograr estudiando la palabra, lo vamos a lograr estudiando esta palabra de Dios. Y vemos que los niños, como le dije, los jóvenes, ya no son neófitos en la fe, tienen mucho conocimiento, y cuando hablamos de neófito es desconocimiento de algunas cosas, pero vemos que los jóvenes podemos hasta aprender de ellos muchas veces cuando vemos su conocimiento, cuando vemos cómo se expresan a través de la palabra, y vemos ese avance que muchas veces estaba apagado. Vemos el avance de los jóvenes a través de los estudios, a través de los niveles que hay, y ese es el propósito de Dios, que puedan los jóvenes alcanzar pues esa enseñanza, y que después ellos también puedan expresarlo a través de la enseñanza, que puedan ellos tener puestos, ocupar cargos, que puedan desempeñar ese papel o ese rol que es tan importante para representar la iglesia de Dios. Y por eso pues se están trabajando mucho con los jóvenes, le estamos dando espacio a los jóvenes en las escuelas. Próximamente también estamos pensando en darles prédica, y eso es para poder ver en ellos realmente cuál ha sido el avance o el alcance que han podido lograr, porque sabemos que este mundo es pasajero y nosotros estamos de paso, y la iglesia de Dios debe de seguir. Cristo a la cabeza, nosotros parte de su cuerpo, añadiendo enseñanzas a través de la palabra, y debemos nosotros alcanzar, al final debemos alcanzar esa meta, que es lograr la vida eterna. Y si no enseñamos, si no le damos la oportunidad a los jóvenes, la iglesia de Dios se puede estancar, y lo que quiere Cristo es que su iglesia crezca y avance, porque ese es el propósito. Por eso vino a morir y a derramar su sangre para este cambio. Entonces es importante que nosotros podamos ver esto, y también ver que fuera del cuerpo, sin el sustento de Dios y sin el sustento de Cristo a la cabeza, no vamos a lograr la salvación. Es algo muy importante que debemos nosotros ver, que sin Cristo no podemos nosotros alcanzar la vida eterna. Y hay muchas organizaciones que no tienen a Cristo realmente a la cabeza, que no es el Cristo el que realmente influye para poder alimentarnos. Entonces debemos nosotros considerar esto, y vamos a leer algunos textos. Mateo 21, 42 nos dice esta versión: Jesús le dijo: ¿nunca leíste en la Escritura? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo del Señor. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos, dice esta versión. Y el pueblo lo rechazó,
nosotros debemos aprovechar esa oportunidad que se nos ha dado para aceptar a Cristo, esa piedra que fue deshecha por otros, ha venido a ser, como dice, la cabeza del ángulo, ha venido a ser la cabeza de la iglesia para poder sustentar, como le dije, con ese alimento fundamental, con ese alimento espiritual que es el conocimiento de la verdad. Nosotros tenemos ese privilegio de tener ese alimento. En Hechos 4:11, si lo tiene un joven que lo pueda leer, como esta versión, creo que varía un poco esta versión que tengo. Hechos 4:11, perdón. Dice: este es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo. Amén. Por cabeza del ángulo, hoy en día lo llamamos cabeza de la iglesia, el eje principal que mueve toda esa fuerza para poder nosotros sustentarnos, y es muy importante esto. También en Efesios 1:22, hermano José, ya que lo tiene. 1:22. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Amén. Entonces vemos que es un fundamento muy importante, es prácticamente un mandato donde Cristo a la cabeza. Nosotros, si aceptamos realmente a Cristo, podemos alcanzar ese alimento tan importante que va a venir de la cabeza, como lo comparamos en el cuerpo normal. El alimento entra por la boca, también el conocimiento que está en la mente la manda al cuerpo para que el brazo pueda reaccionar. Todas estas cosas están ligadas, y por eso es importante que nosotros podamos tener esto en cuenta. Vamos a leer 3 citas más en 1 Corintios 11:3. 1 Corintios 11:3. Voy a leer esta versión. Dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces es un mandamiento, prácticamente un fundamento que ha implementado Dios para que nosotros nos podamos regir, y como buenos hijos de Dios siempre obedecemos a esto. Cristo a la cabeza, el varón la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces hay este planeamiento por Dios, alimentando a Cristo. Cristo alimenta el cuerpo, y asimismo el hombre, el varón, también el sustento en la casa, y es también la cabeza del hogar. Y es muy importante cumplir con este reglamento que Dios nos ha dado. Efesios 4:15, no sé si varía la versión, por eso he dejado de leer, pero puedo leer, que no cambia mucho la versión. Ajá. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. Entonces, amén. Reconociendo entonces que Cristo es la cabeza, así como lo dijo nuestro hermano, leyó en esta versión, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, ese es algo fundamental donde nosotros debemos reconocer esto, que Cristo está a la cabeza. Y Efesios, ahí mismo en Efesios 5, el 23, Efesios 5, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Miren, esta versión está
bastante claro porque vemos este lineamiento, como le dije, el marido la cabeza de la mujer, Cristo la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Nosotros sabemos que a través de Cristo vamos a encontrar esa salvación, dándole ese lugar que Cristo se merece como cabeza. Y cuando aceptamos a Cristo como cabeza es porque le obedecemos, porque correspondemos o hacemos todo lo que el Señor ha dejado a través de su pisada, su palabra, su doctrina, sus mandamientos. Todas estas cosas nos las ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Una última cita, Colosenses 1:18, y terminamos, hermanos, con este mensaje en Colosenses 1:18. Si lo tiene alguien puede leer. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado. Así es, entonces hay que darle ese primado a nuestro Señor Jesucristo como cabeza, aceptarlo como cabeza, y ahí nos dice el que acabó de leer nuestra hermana, que Él es, que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Díganme, iba a decir algo. Y vemos, voy a leer esta versión, creo que dice lo mismo que leyó nuestra hermana Fela en esta versión. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio y el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga el primado. Entonces vemos esto, que es importante que nosotros entendamos que Cristo, la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces nosotros debemos dejarnos guiar por la cabeza, por Cristo, obedeciendo a través de su palabra, cumpliendo al pie de la letra todos los mandamientos de Dios, porque Él quiere que se haga la voluntad, dice, del Padre, la voluntad del Padre. Y conocemos entonces de Cristo porque nos ha dejado a través de su palabra todos estos mensajes que vienen de Dios, y Él viene a representar al Padre. Entonces tenemos esa conexión, Cristo y con Dios, y por eso nuestro principal eje es Cristo. Por eso cuando oramos en nuestras oraciones siempre lo hacemos en el nombre de Jesús, para que eso tenga eficacia, para que eso se lleve a cabo, porque a través de Él hemos alcanzado la salvación, y Él es pues un maestro muy importante, un promotor muy importante para nosotros y poder alcanzar la vida eterna. Así que, hermanos, pues le dejo con este mensaje, Cristo, la cabeza de la iglesia, y vemos todas las citas que hemos leído que nos autorizan y que nos relatan realmente que Cristo es la cabeza, y tenemos esa potestad porque lo habla la Biblia, donde representa Cristo a la cabeza. Pasa a vosotros.